Bueno, vamos a continuar entonces con nuestras clases. Entonces, la última vez estuvimos discutiendo las transformaciones de Lorentz y hoy día entonces continuaremos con más bien con nuestra parte de la notación covariante. Entonces, déjenme, vamos a colocar la tablet, ahí debería aparecer. Entonces, en algún instante debería ser la tablet, ahí está. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es discutir un poco la notación, digamos, covariante. Notación covariante o variante del electromagnetismo. Entonces, ¿de qué se trata esta notación covariante del electromagnetismo? Como vemos acá, como está enfatizado acá tenemos nuestras formaciones de Lorentz, que fue lo último que discutimos, vemos que efectivamente en un sistema móvil, es decir, si uno se cambia de un sistema de referencia a un sistema de referencia, entonces vemos que las coordenadas en un sistema se relacionan a las coordenadas en el nuevo sistema de la forma que está ahí. Es decir, que la posición, por ejemplo, se cambia con la velocidad menos vt y es corregida con este factor que tenemos acá en la dirección, por supuesto, que se movía. Es decir, no olvidar que estas transformaciones en realidad tenían sentido cuando teníamos un sistema móvil que se movía en una dirección, como está ilustrado acá, es decir, que este es el eje X, se mueve hacia esta dirección de acá, y vemos que las coordenadas transversales no se modifican, pero sí vemos que se modifican tanto las coordenadas temporales como transversales. Entonces, ¿cuál es la idea de la notación covariante? Es que, como ven aquí, se mezcla fuertemente el espacio y el tiempo, y ahora ya no tenemos una notación donde el espacio cumple un rol y el tiempo cumple otro rol. Entonces, para eso, ¿qué es lo que uno va a hacer? Vamos a introducir la noción de cuadrivector, noción de cuadrivector. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que el espacio, en realidad, el espacio-tiempo, si quieren, el espacio-tiempo es solo un ente, no es algo que un ente, no está separado ni el tiempo ni el espacio. Entonces, para hacer eso, entonces introducimos la siguiente notación, usamos el vector o la notación x mu, donde esto ahora va a ser un vector, digamos, que va a ser las coordenadas, es decir, que va a ser, si quieren, nuestra coordenada x y z. Pero entonces necesitamos introducir una nueva longitud temporal o una longitud espacial a partir de nuestra variable del tiempo, y por tanto lo natural es introducir la variable c por t. Eso entonces nos da una longitud. También esto típicamente uno le gusta escribirlo como esto sería la componente x, si quieren 0, x1, x2 y x3. Y ahora entonces este espacio, que es el espacio-tiempo, que lo vamos a representar, digamos, en nuestro espacio de Minkowski, vamos a tener nuestras variables, digamos, que van a dar cuenta en tanto el tiempo y el espacio juegan un rol similar, digamos. Entonces, tenemos lo primero que nada, introducimos entonces esta noción de que ahora nuestra forma de representar nuestras coordenadas, si quieren verlo así, es que vamos a tener por un lado tanto las coordenadas x1, x2, x3 o en este caso x0, donde es ahí donde vamos a ver que la física va a evolucionar y vamos a tratar de introducir todo este formalismo. Entonces, lo primero que uno quisiera hacer, y la gracia de la notación covariante, vamos a tratar de primero introducir algún tipo de vector que nos permita relacionarnos con otras coordenadas. Para eso introducimos, digamos, la métrica. La métrica nos permite usar coordenadas cartesianas, polares, coordenadas, digamos, todo tipo de coordenadas cilíndricas. Entonces, la idea esencialmente, entonces, para tener una noción, digamos, independiente de la geometría, para, entonces, para tener una descripción independiente de la geometría, debemos introducir un elemento que va a ser muy fundamental en la teoría de la relatividad de la geometría, que es la noción de la distancia, noción de distancia. Y esta noción de distancia va a ser muy útil también porque nos va a dar cuenta en realidad de un tensor que va a estar asociado a esto, que es lo que llamamos el tensor métrico.
el tensor de medida. Entonces, ¿cuál es la idea de este tensor métrico? Esencialmente, la idea es que, bueno, cuando uno teníamos, por ejemplo, antes teníamos un vector, la noción de distancia era esencialmente la magnitud de este vector. Entonces, uno quisiera dar un vector, por ejemplo, b, saber cuál es su magnitud, eso nos daba la noción de distancia, digamos, por ejemplo, diferencia de vectores, nos da vectores, pero saber cuál es la diferencia de una posición y otra, eso nos daba, en este caso, digamos, magnitud de este vector. Entonces tenemos que introducir la noción de distancia, pero tenemos que introducir la noción de producto punto. Entonces, lo primero que nada, obviamente, nuestra vieja noción de producto punto, vieja noción, nos decía que esencialmente el producto punto, como definíamos el producto punto, simplemente lo definíamos, digamos, de la siguiente forma, lo definíamos simplemente diciendo que, por ejemplo, teníamos x por x, o eso llamamos módulo de x. Esto le aplicábamos simplemente x por x, y acá le aplicábamos raíz cuadrada, o si quieren, otra forma de decirlo es que teníamos la noción de x cuadrado, que era simplemente x por x, y la raíz cuadrada, esto nos da el módulo. Entonces, ahora, en este cuadrovector que tenemos acá, cuadrovector es porque está en dimensión 4, por supuesto, uno quisiera introducir la noción de métrica. Entonces, ¿cómo introducimos la noción de métrica? Bueno, para esto simplemente uno esperaría que esto fuera algo así como dx, si quieren verlo así, dx mu, ¿ok? Y obviamente, bueno, coloco el d de desplazamiento, en realidad uno le gusta colocar el x mu de desplazamiento, quizás lo voy a colocar sin desplazamiento todavía, x mu por, uno le gustaría primero que nada, por, digamos, hacerlo simplemente suma de componentes x nu y sumar sobre estas componentes de 1 a 4. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a usar la notación de Einstein, entonces colocamos ahí, que ya lo hemos discutido alguna vez en clase, pero enfatizar notación de Einstein, donde simplemente lo que vamos a hacer es que esto simplemente cuando tenemos un índice arriba, un índice abajo, repetido, hay contracción. ¿Ok? Entonces eso nos da contracción. Pero uno dice, pero fíjense que aquí lo primero que hacemos es que, primero que nada ya les definí, el vector x mu es igual a simplemente, uno diría en este caso, bueno, era la componente que dijimos c por t, coma x1, x2, x3 o si quieren x y z. Entonces, la noción que va a ser importante para introducir aquí la métrica en este cuadro vector tiene que ver con la noción, digamos, de cono de luz. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es que lo que vemos es que la velocidad de la luz, entonces notamos esa observación, dado que la velocidad de la luz es independiente del observador, es independiente del observador y además satisface que si colocamos el espacio Minkowski, es decir, que si colocamos acá en un sistema, por ejemplo, fijo, colocamos el espacio y acá colocamos el tiempo, vemos que esto se propaga, ok, puede ser la transformación de Lorentz, se propaga de tal forma que forma un cono. Este cono, por supuesto, tiene que ver que usamos las otras coordenadas que no las estoy colocando, pero tiene un cono. Ok, por supuesto está hacia acá, y esta se propaga de tal forma que lo que vemos es que el sistema simplemente iríamos como x si quieren al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, menos c, entonces si quieren menos ct cuadrado, ok, eso es cero. Eso caracterizaría este lugar geométrico que estamos, digamos, escribiendo ahí. Entonces queremos contar algo que nos permita de alguna forma descontar, digamos, este cono, digamos, que ahí estamos colocando, digamos, ¿sí? Entonces necesitamos de alguna forma una variable o algo que nos permita de alguna forma poder escribir nuestra noción de distancia, digamos, de una forma un poco más cómoda. Entonces, para hacer esto, entonces, pensando en la velocidad de la luz, uno lo que va a suponer que entonces tenemos que, si usamos coordenadas, nos gustaría recuperar esto, y entonces, de alguna forma, uno quisiera primero que nada, bueno, ¿cómo definimos que tengo esto hasta acá? Me gustaría que la distancia fuera caracterizada por este tipo de elemento
que da cuenta de, bueno, de la propagación del sistema en este cono de luz, digamos, en realidad no tengo que colocar acá 0, sino que nos dé cuenta de este cono de luz que está acá. Entonces, lo que uno esperaría es que lo que debe ocurrir es simplemente lo siguiente, que de alguna forma pudiera yo establecer esto está acá, pero entonces uno diría, ya está bien. Entonces, ¿cómo defino el QMU abajo que se contrae con el vector que está arriba? Y entonces la notación que vamos a introducir es que cuando estén los índices arriba, entonces para poder hacer este producto punto está acá, entonces este de acá, este vector lo vamos a llamar vector covariante, vector, vector covariante. Y este vector de acá lo vamos a llamar vector o cuadrivector si quieren verlo contravariante. Entonces la diferencia es que uno lleva los índices arriba y abajo y uno quisiera poder relacionar uno con el otro y que de tal forma que si yo hiciera el producto punto, uno quisiera encontrar en este caso x mu por x punto mu, quisiéramos encontrar simplemente, bueno, menos ct, en este caso cuadrado, más x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. Entonces quisiéramos realizar esto de alguna forma. Entonces, la forma con que vamos a introducir esto tiene que ser una forma muy general de escribirlo, no usada por las cartesianas, sino que introducir lo que llamamos la métrica. La métrica lo que nos va a hacer es simplemente, uno va a decir que esto podría ser escrito de alguna forma, esto x mu podría ser escrito de la forma simplemente de la siguiente forma, un g mu nu de x, en este caso, bueno, al revés, están los índices arriba, quiero dejarlos arriba, entonces vamos a introducir una métrica que de forma g mu nu de mu por x nu. Entonces, en este caso, pasamos de aquí, tenemos contraído un solo índice, acá este con este, y ahora contraemos este índice con este índice y este índice con este índice, y escribimos ahora, pero la gracia es que yo sí sé lo que es x mu y x nu, es simplemente este vector que está acá. Pero entonces, esto que llamamos la métrica, que va a ser la noción de distancia, que, bueno, vuelvo a insistir que la noción de distancia, si quieren verlo, va a estar de otra forma, o sea, el de longitud o de distancia es simplemente raíz cuadrada de x mu por x nu, o x mu, perdón, y eso es simplemente la métrica g mu nu de, en este caso, bueno, si colocamos desplazamiento infinitesimal, eso es distancia en realidad, no sé por qué lo coloco un d, entonces va a ser simplemente x mu, x nu. Muy bien. Entonces tenemos esta notación que está ahí. Y por lo tanto, la métrica para poder obtener, digamos, esta noción de distancia que ocurre en espacio-tiempo, donde el tiempo, a diferencia del espacio, entonces se suma, en este caso nos queda negativo, nos obliga a que la métrica entonces tiene que ser la siguiente forma, no olvidar que en este caso siempre estamos partiendo 0, 0 es la coordenada, bueno, quizás lo haber colocado acá más explícitamente 0, esto es lo que llamamos elemento x0, x1, x2, x3. Entonces 0 tiene que ver con la coordenada temporal inicial, si quieren verlo así, para que sea un poco más fácil. Entonces las métricas, uno puede darse cuenta que simplemente en este caso, para poder obtener este resultado, va a ser simplemente la forma menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si uno ocupa, por ejemplo, otro tipo de coordenadas, uno puede encontrar que la métrica tiene también otras formas. Por ejemplo, esta es la métrica en coordenadas cartesianas, métrica cartesiana, por supuesto, cuadripolar, pero por ejemplo, si uno quisiera usar otras coordenadas, por ejemplo, usar coordenadas, por ejemplo, cilíndricas, entonces uno quisiera de alguna forma usar como elemento un ángulo, entonces lo que uno va a mostrar que en ese caso el g, por ejemplo, simplemente va a adquirir factores de escala, va a ser g mu nu, va a ser, por ejemplo, en este caso 1, 0, 1, donde voy a colocar en 1, por supuesto, en cualquier día tenemos r, teta y z. Entonces nos va a quedar en este caso 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, y aquí nos va a salir R, y acá nos va a salir 0, 1 para el Z, y aquí nos queda 0, 0, 0, 0, 0. Y esto es tal que, por ejemplo, si medimos la distancia, es decir, tomamos un delta L, es decir, tomamos la raíz cuadrada de un delta X, mu por un delta X nu, y usamos la noción de métrica, simplemente al calcular nos va a quedar que esto es C de T
más de r cuadrado más r cuadrado de teta de z. Y así uno puede usar distintas coordenadas para representar la métrica en general. ¿Ok? Así que uno puede representar la métrica de distintas formas. Entonces, lo que voy a hacer es que entonces, a partir de esto, logramos primero que nada obtener lo primero no trivial. ¿Qué es lo primero no trivial? Es que fíjense si el producto me dice, en realidad la métrica uno lo puede entender de otra forma o qué es lo que significa. Si decimos que x mu por x nu, que es el vector contravariante x nu que no conocíamos, en realidad esto es simplemente a escribirlo como, bueno, se están repitiendo los índices, así que yo coloco acá coloco x mu y acá me queda g mu nu por x nu. En realidad lo que me enseña esto es que cuando quiero bajar un índice, ¿ok? O subir un índice, entonces uno lo que tiene que hacer es simplemente hacer esto que está acá. Entonces se fijan, el x nu es el que conocemos y tenemos este vector cuadripolar. Cuando lo multiplicamos por la métrica le baja el índice. Entonces hacemos la observación, la métrica nos baja el índice. Entonces vemos que la métrica juega un rol importante en bajarnos los índices. ¿Ok? Pero uno diría, ya, pero que yo conozco son los X con los índices arriba y no abajo, y aquí estoy justamente en el revés. Bueno, entonces uno diría, bueno, lo que hay que hacer es simplemente si esto que está acá lo multiplico por la matriz inversa de la métrica, debería poder encontrar algo así como X nu igual a G mu nu de menos 1 de X, en este caso mu. ¿Ok? Y lo que vamos a descubrir en realidad es que, bueno, es la forma de anotarlo, que la matriz inversa es simplemente escribir los índices arriba de esta matriz. O sea, cuando los índices están abajo, entonces notar bien que G mu nu es la matriz inversa de la métrica. ¿Ok? Esa matriz inversa es la que me permite entonces que, ok, que yo puedo entonces calcular, por ejemplo, puedo bajar o subir los índices como yo quiera. Entonces, con esto, primero que nada, aquí lo que aprendemos de esta expresión de acá es que si yo conozco los X covariantes, puedo construir los X contravariantes usando la matriz G-nu, que en este caso simplemente, por ejemplo, puede ser esta matriz, en el caso de coordenadas cartesianas, simplemente hacer eso que está ahí. Ahora, por otro lado, esto sería importante poder conocer la inversa porque nos va a permitir subir o bajar índices en caso que los requerimos, pasar a matrices covariantes o vectores covariantes, cuadrivectores contravariantes. Noten que la matriz inversa de esta que está acá en cartesiana es muy simple, es simplemente G igual a simplemente con los índices arriba, mu nu, es simplemente menos 1, 1, 1, 1. ¿Y por qué es esa matriz? En realidad es la misma matriz, es decir, G mu nu es a su vez la matriz inversa, es porque si obviamente la contraigo, si uno hace, por ejemplo, G mu nu y lo multiplico por nu alfa, se van a dar cuenta que al multiplicar estas dos matrices, que son muy simples, bueno, la podemos copiar si es que quieren, la tomamos de acá y la copiamos. Entonces, copiar o duplicar, que ahí la duplicamos y la traemos hacia acá abajo. Ups, copiamos mucho. Lo hacemos un poco más pequeño. Ok, lo colocamos más acá. Ok, esto haciendo producto punto. Y ahora borramos algunas cosas que nos trajimos sin querer. Por ejemplo, esto que está acá, no lo queríamos. Bueno, esto si se dan cuenta, lo que hace es que, por ejemplo, por el primer término, no olviden que multiplicamos matriz y quisiéramos sacar el primer término de la multiplicación, es decir, el término que está acá arriba, veríamos que esto es simplemente multiplicar esto por esto, pero si multiplico esto por esto me queda 1 por menos 1, así que eso me daría 1. Después, si quiero, por ejemplo, calcular cualquier otro número, por ejemplo, si quisiera calcular el número que está aquí, entonces ese sería multiplicar eso por eso. Y así, pero bueno, si uno multiplica eso por eso, uno va a descubrir que esto es justo la matriz identidad. Entonces, simplemente va a descubrir que esto nos da 1, 1, 1, 0, 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 0. Nos da la matriz que en realidad, si lo escribimos simplemente, este caso sería un alfa, contraemos los dos índices y nos va a quedar que es de alfa, mu, alfa. Por lo tanto, lo que concluimos ahí es que la matriz G mu nu, la matriz G mu nu, a su vez, es la métrica y es su inversa, es igual a la matriz mu nu. ¿Ok? Así que tenemos esta matriz que en realidad puede aplicarse arriba o abajo.
Entonces, muy bien, con esto, digamos, podemos construir muchas cosas, digamos, cuidadosamente, digamos, con la matriz de la métrica podemos calcular bastantes cosas que nos permite, digamos, contraer y hacer cosas con estos vectores y en general además tiene la gracia que lo podemos escribir en distintas coordenadas. Pero la pregunta en realidad que queremos ahora hacer es cómo podemos usar este formalismo covariante para escribir nuestras ecuaciones de electromagnetismo y poder escribirlo en forma compacta que además nos permitan hacer cálculos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es que, bueno, ya tenemos nuestra noción de matriz de G-MUNU. Seguramente, por simplicidad, muchas veces a uno le conviene, digamos, si quieren, bueno, lo voy a mostrar, sacar o no, hacer la constante de la velocidad de la luz igual a 1, y lo partamos, digamos, descripción del electromagnetismo, usando esta notación. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dejen primero que nada introducir algunos conceptos importantes. Ya introducimos el vector de representación cuadripolar, pero, por ejemplo, primero uno podría partir es, bueno, veamos qué pasa, por ejemplo, nuestra ecuación de continuidad, que ya habíamos sacado, que sabemos que está la ecuación de Maxwell, pero veamos cómo nos queda ahora en esta notación covariante. Lo primero que nada, teníamos una ecuación de la forma dtρ más divergencia de J igual a 0, donde J es la corriente, entonces, en el sistema. Lo primero es que uno se ve como tentado a decir, bueno, con esto puedo construir un cuadrivector de la forma simplemente J, mu, ¿ok? Donde uno quisiera colocar ρ y las otras tres componentes, el vector J. Por supuesto, J no olviden es algo así como una densidad de carga por velocidad, así que lo que tiene sentido acá es colocar eso. Es decir, que este J que está ahí sería algo así como entonces mi componente, esto sería, bueno, ya tiene un nombre, se llama cuadrivector de corriente. Cuadrivector de corriente. Entonces uno se ve tentado a tratar de escribir las ecuaciones de esta forma que está ahí. Por otro lado, la ecuación que tenemos acá, que describe, digamos, la ecuación de continuidad, si se fijan en esta notación del cuadrivector, uno inmediatamente dice, bueno, de A de t es, si yo tenía por otro lado entonces que mi vector x mu es simplemente c por t, y además tiene acá las coordenadas x1, la coordenada x1, x2, x3, uno simplemente pensaría que la derivada de a de x mu, que también nos gusta escribirla como d mu, entonces sería algo así como la derivada, en este caso, del sistema con respecto primero al tiempo, así que debería ser algo así como c de a de t, y acá sería simplemente derivada de a de x1, de a de x2, de a de x3. ¿Ok? Entonces uno esperaría poder usar este tipo de notación para poder describir lo que pasa en el sistema. Entonces tendríamos este tipo de notación y fíjense que ahora la ecuación de continuidad en esta notación covariante queda muy simple, simplemente quedaría la forma de mu. Oh, perdón, aquí me quedo el C abajo porque me quedo arriba, si la coordenada es CT. Así que aquí hay 1 partido por C. Entonces fíjense que esto, la ecuación anterior, se puede escribir simplemente como de mu, J mu igual a 0. Y esto es nuestra nueva ecuación de continuidad. Fíjense que esto nos está diciendo algo muy, muy simple. Ahora se fijan, si tomo esta derivada y si la aplicamos, vuelvo a insistir, a este cuadrivector, significa d a de t de ct, se cancelan los c y t, y eso entonces, ¿qué nos da? Nos da d a de t, y después nos quedan las derivadas de a de coordenadas, y eso nos da esa parte que está ahí. Así que vemos efectivamente que en esta notación covariante queda muy cómoda la ecuación de continuidad, es simplemente escribir las derivadas ahora en cuadrivector, del cuadrivector, digamos, de las coordenadas del cuadrivector, derivar el cuadrivector corriente. Entonces nos queda algo bastante, digamos, compacto y como de entender. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Bueno, por otro lado, simplemente para interpretar un poco mejor esto, fíjense que, por otro lado, tenemos que la carga se conserva. Ya lo sabían. Entonces, en esta notación que la carga se conserva, uno diría, bueno, el de Q es simplemente es, tiene que ser ρ por de volumen. Y como vimos hacer transformación en Lorentz y otra forma de coordenar, lo que vemos es que esto se hace ρ',
por D', donde el D' es las coordenadas, es en las coordenadas, digamos, transformadas, y si entonces volvemos, sabemos que las coordenadas transformadas, lo que pasa es que la coordenada X se transforma, pero las coordenadas Y y Z no, y el tiempo sí. Por lo tanto, nuestro de volumen que tenemos acá, lo que veríamos es simplemente que el dQ sería simplemente ρ por dB, pero en nuestro sistema de coordenadas sería de las formas, digamos, ρ', y el dx se transforma, y lo que veríamos es como es un delta x, suponemos que es igual tiempo, lo que veríamos que simplemente le aparece al sistema nuestro factor raíz de 1, perdón, menos c cuadrado, b cuadrado partido c cuadrado por db, que es lo que también hemos estado tratando de llamar en todas estas notaciones, lo hemos querido llamar sistemáticamente gamma, es decir, que esto es gamma por ρ' db. Entonces, eso es lo que nos quisiéramos llamar. Por lo tanto, uno quisiera decir si esto ocurre, entonces contaríamos que en nuestro sistema es como que si la carga, ¿ok? Es como si la densidad de carga en un sistema cualquiera, digamos, al cambiar, es como la carga original, pero al cambiar el volumen, entonces de alguna forma esta se readecua, se normaliza. Esta es la que quiero llamar ρ, digamos. Esta la quiero llamar, espérense, aquí sentemos ρ'. Esta es la que en realidad quisiéramos que fuera en cualquier sistema la misma, pero como vemos, tiene acá, quizá acá, de exagerar aquí. Entonces la misma carga le tiene el mismo factor, y esta es la que nos gustaría llamar ρ'. Y por lo tanto, esto nos dice que esto va como 1 menos b cuadrado c cuadrado, o si quieren va ρ0 por gamma de b. ¿Ok? Y entonces, ahora si esto lo llevamos a nuestro cuadrivector, fíjense que lo que nos queda que j mu es simplemente la densidad de carga, y por lo tanto va a ser gamma, en este caso por C por ρ 0, donde gamma, recuerden, tiene que ver con la velocidad, y el J es simplemente, bueno, será, digamos, va a ser la velocidad, en nuestro caso va a ser simplemente el cuadrivector asociado a la velocidad, y por lo tanto sería algo así como un B mu, y entonces, o B coordenadas, perdón, B coordenada, B velocidad por la carga. ¿Ok? Eso sería en general, digamos, lo que debiéramos obtener, digamos, para la velocidad. Entonces, y esto por supuesto, esta velocidad también podemos colocar la V0 gamma. Ahora lo interesante es que esto uno lo puede escribir de una forma un poco más compacta, y escribe esto simplemente ρ0, y aquí uno encuentra gamma C por V por gamma, y esto está acá también lo podemos introducir como simplemente, en este caso, para que tenga la notación adecuada, digamos, podemos introducir una cuadrivelocidad. ¿Ok? Simplemente podemos colocar, digamos, que un vector de la forma ρ0 por v mu es, si quieren, nuestro j mu, y esta es la forma usual en realidad que definimos una corriente de carga, va a ser simplemente un ρ0 por un v mu, pero el v mu que estamos usando en este caso no es cualquiera, v mu es simplemente gamma, si quieren verlo así, por c, b vector. ¿Ok? Así que nos da este vector, digamos, que tiene que ver, digamos, este cuadrivector velocidad. Entonces esto lo vamos a llamar donde Venus es el cuadrivector velocidad. ¿Ok? Con esto entonces podemos identificar, y uno poco a poco va creando unas coordenadas y las otras coordenadas. Pero volvamos, digamos, al electromagnetismo. Es decir, que por ahora lo que he ido, si quieren, en resumiendo, colocando, es que definí un X mu, que es mi cuadrivector que representa el espacio-tiempo, asociado al hemos definido un B mu, y también por ahora definimos un J mu. ¿Ok? Esas son las cantidades que he ido definiendo. Entonces, lo que uno quisiera ahora, de alguna forma, hacer es, bueno, está bien, tenemos corriente, pero para calcular nuestros campos necesitamos, bueno, introducir nuestros campos en una notación que sea covariante, que nos permita escribir las cosas, y también, si quieren verlo, va a ser más fácil definir potenciales que nos permitan describir de manera covariante nuestra descripción electromagnética. Para aquello, usamos, si quieren, bueno, uno primero podría introducir, es decir, bueno, podemos introducir, si es que quieren, un vector covariante, o sea, tenemos por otro lado otros dos campos, tenemos un campo escalar para los potenciales, si quieren,
para los potenciales que tenemos. Para los potenciales, entonces, tenemos simplemente que satisfacen o tenemos algunas ecuaciones, tenemos phi, nuestro potencial de potencial, y tenemos nuestro vector A, que recuerden por ahora que están relacionados con los campos eléctricos, simplemente E vale menos gradiente de phi menos dta, y por otro lado tenemos que B es igual al rotor de A. Esos son nuestros campos usuales. Entonces, uno quisiera de alguna forma establecer una notación covariante de estos campos. Esto es lo que quisiéramos de alguna forma lograr. Lo primero que hacemos es que uno debiera pensar eh, qué ecuaciones satisfacían los campos A y phi. Bueno, los campos A y phi, primero que nada, satisfacían unas ecuaciones muy compactas, que eran las ecuaciones con las ecuaciones de ondas con fuente. ¿Ok? Es decir, si se acuerdan, lo que quiere decir eso es que satisfacíamos de la ecuación de la forma, si quieren verlo así, Laplaciano de, por ejemplo, Laplaciano menos c cuadrado dtt de tanto a, phi, satisfacían una ecuación de la forma simplemente con fuente, es decir, que acá teníamos j, ¿ok? Y por otro lado, teníamos acá nuestro vector ρ, ¿ok? Teníamos la fuente respectiva de los problemas en cuestión. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que la notación sea un poquito más cómoda, vamos a, si no me va a aparecer por todos lados, lo primero que vamos a hacer es por simplicidad, introducimos, ok, la escala de tiempo de c igual 1, eso es equivalente a decir que fíjense qué significa eso. Significa, por ejemplo, si uno tiene d a dt c y uno quisiera esto que fuera igual a un d todo, estaría en unidades de que esto vale 1. Lo que hacemos simplemente es que, por supuesto, lo que estoy diciendo es que para hacer esto, en realidad lo que necesito es simplemente 1 partido por c, es d a dt, que lo voy a transformar ahora simplemente en un d todo a d todo. Y esto lo que hago es que entonces me queda simplemente 1 partido por c es igual a d to a dt, por entonces d a d to, y por tanto esto me dice que para que cancelar ese c, si tengo que to es igual a ct, entonces, perdón, to igual a ct, entonces ahí nos va a quedar que entonces d to a de t es c, y ese c entonces aparecería aquí un c, y eso nos hace entonces contar lo que queremos contar, es contar que en estas unidades de c a de t, de este de to, entonces vale esta relación que está acá. Y esta relación entonces nos hace entonces sacarnos acá rato esta distinción del c y el c que aparece por todos lados, que va a ser un poco más cómodo, por supuesto, para calcular. Entonces, lo primero que nos dice esto es que entonces quisiéramos de alguna forma escribir nuestras ecuaciones, digamos, de ondas con campos, o sea, las ecuaciones de corriente, que hay un signo menos, que se me fue importante, un menos acá. Entonces, se fijan, bueno, ahí lo escribo un poco extraño, pero ya introducimos nuestro J mu, que en este caso, bueno, era C ρ, pero si lo coloco así, entonces me queda ρ por J viejo, me quedaría así. Y entonces uno quisiera introducir un potencial covariante. ¿Ok? Entonces, un cuadripotencial, eso lo queremos introducir. Un cuadripotencial. Entonces, ¿cómo podemos introducir un cuadripotencial? Simplemente lo que hacemos es que vamos a colocar un AMU, ¿ok? Y este AMU, por supuesto, vamos a tener una componente que tiene que ver con el phi, así que se la guardamos, que sería phi por A. Ahora, si C valiera si no fuera 1, entonces nos colocaríamos C por phi. ¿Ok? No, simplemente estoy tratando de introducir lo que vamos a colocar para los potenciales. Y por otro lado, uno quisiera poder escribir la ecuación de ondas. Entonces, para eso simplemente recordamos y usamos la siguiente notación. Nos acordamos entonces que si yo hago D, entonces habíamos ya usado esta notación de dx mu o de mu, entonces ya sabemos que eso era simplemente 1. Entonces esto nos daba algo así como, bueno, nos daba d a dt más gradiente, y apareció un c que ahora lo estoy colocando a 1 para que sea más fácil.
Entonces lo que voy a hacer es que vamos a tratar de introducir simplemente, vamos a tratar de introducir el de Lambertiano en forma más compleja o más compacta. Es simplemente si hacemos de mu a de mu, sería como tomar las derivadas, pero como en el caso de uno está arriba hay un signo menos, ese signo menos debido a la métrica, al pasarlo hacia abajo, entonces va a ser que esto sea igual a escribir simplemente menos, en este caso c, pero bueno, sacamos el c, ya dije igual es 1, nos queda d a de t, dos veces derivada del tiempo más laplaciano. Y esta entonces va a ser nuestro operador de Lambertiano. Así que el de Lambertiano se escribe en esta notación covariante simplemente como la contracción de las derivadas covariantes con su derivada contravariante. ¿Ok? Índice arriba, índice abajo. Y esto, por otro lado, no olviden que si lo volvemos a aplicar ahora y quiero escribir la ecuación que está acá, simplemente ahí tenemos, si quieren, nuestro de Lambertiano. ¿Ok? Y este lambertiano entonces nos va a quedar igual a nuestra corriente, ¿ok? Y por lo tanto, creo que ahí puse un signo mal en la corriente, ok, debe estar así, bueno, aparte lo arreglamos. Eso entonces nos va a quedar que finalmente de mu a de nu, de, en este caso, ¿qué cosa? A. Entonces ahí están contraídos los índices, así que me queda un a mu, y esto va a ser simplemente nuestra ecuación, que en este caso es J mu. Y así que esto hace que nos quede finalmente nuestra ecuación para los campos, digamos, potenciales, en este caso para el cuadrivector potencial, nos queda esta ecuación. Les recuerdo, con esta ecuación fue que resolvimos los potenciales retardados e hicimos muchos cálculos en forma, digamos, distinta, más expresada, pero en notación covariante. Así que nos queda esto. Pero para encontrar esta ecuación, si se recuerdan bien, usamos el gauge de Coulomb. Entonces, para obtener esta ecuación, para obtener esta ecuación, usamos el gauge, en este caso, perdón, no usaba el de Lorentz, no de Coulomb, de Lorentz. Entonces, en este gauge, lo que usamos, si se recuerdan bien, pedimos que el gradiente, no, la divergencia, perdón, de A más de dta, bueno, había un C, digamos, dt phi, ok, de 1 partido por C fuera cero. Eso es análogo en esta notación a pedir además esta propiedad, que de mu a mu sea cero. Eso que está ahí, ok, que fíjense, se parece, es casi igual a nuestra ecuación de continuidad cuando acá, estaba acá era J, eso nos da la ecuación de continuidad. Ahora, esto nos está diciendo que cuando se lo aplicamos el potencial es cero, y esto es el gauge, vuelvo a insistir, de Lorentz, explícitamente escrito en esta notación. Entonces, tenemos que decir que, por ahora, si quieren, lo que hemos ido haciendo, simplemente para ir guardando cosas, hemos mostrado que introduciendo, que fue lo que introducimos, primero fue, introducimos esto que está acá, introducimos esta cantidad que es el cuadrivector de, en este caso, de corriente, introdujimos, bueno, también, este caso, el cuadrivector velocidad, introdujimos el cuadrivector potencial, y eso nos permite encontrar esta ecuación, que es la ecuación, si quieren, de ondas con fuentes para los potenciales, y a su vez usando el gauge de Coulomb, que en esta notación se escribe en forma muy compacta, y por lo tanto tenemos las expresiones muy reducidas. Entonces, uno quisiera, se fija en esta notación, todo parece ser compacto, todo queda muy compacto y muy claro, digamos. Demasiado simple, quizás uno podría pensar, digamos. Pero entonces uno quisiera, está bien, eso nos da los potenciales, pero ¿cómo introducimos ahora los campos eléctricos? Y aquí hay un problema difícil, porque uno dice, ya, pero los campos eléctricos tenemos tenemos, si quieren, X unitario más Y por Y unitario más EZ por Z unitario. Y B, lo mismo, o sea, tenemos un campo Bx por X unitario, tenemos más BY por Y unitario más BZ por Z unitario. Entonces, el problema que tenemos aquí es que ahora, ¿cómo logramos introducir, digamos, un cuadrivector o algo? Por supuesto, no podemos, porque en este caso tenemos 6 libertades y no 4, así que no podemos introducir, digamos, no se puede, primera observación, no se puede
no se puede introducir un cuadrivector. Entonces, ahí estamos en un problema complejo y tenemos que poder encontrar una solución. Entonces, para hacer esta solución, lo que uno puede hacer o tratar de hacer es tratar de alguna forma de encontrar otra solución. Por lo tanto, si no tengo un vector, la única posibilidad, un cuadrovector, la única posibilidad es que tengo que introducir entonces un tensor. Luego, la solución, o intentaremos introducir un tensor. Luego, un tensor, recuerden, es una matriz, pero simplemente que sus índices cambian usando las propiedades de la métrica. Luego, introducimos un tensor. Es la única forma de salir adelante, porque no puedo colocar un cuadrivector. Entonces, el problema está cómo introducimos entonces un vector. Entonces, ya les dije que los campos eléctricos sabemos propiedades de ellos. O sea, sabemos que el campo eléctrico es la forma menos gradiente de phi, más, por algún lado, si quieren verlo así, menos, en realidad, menos el potencial vectorial. Ok, menos dTA. Nos queda eso que está ahí. Y uno, de alguna forma, quisiera, digamos, esto mirarlo de una forma covariante. Entonces, si usamos esto con nuestras derivadas, uno diría, pero ¿esto qué es? Esto, de alguna forma, sería algo así como, si quieren verlo, alguna componente, no todas las componentes, pero alguna componente cualquiera. Por ejemplo, si pensamos en la componente X, ¿ok? Esto sería algo así como menos la derivada de X de phi, y aquí tendríamos menos la derivada, fíjense, de ADT de ADT de AX. Si uno mira esto con cuidado, entonces uno le da la gana de decir que esto sería algo así como derivada menos derivada, ahora usemos la notación covariante de 1 del potencial. Ujú. Pero, y esta derivada, si le subo los índices, entonces la colocaría más la derivada de la componente derivada cero de A, en este caso, 1. ¿Ok? Esa derivada cero, si es que no es claro, tiene que ver con el hecho de que, recuerden que la derivada cuando estaba abajo, ahí era de la forma, si quieren verlo, d a de t, ¿ok? Más, en este caso, d a de t, en este caso, bueno, vendría el gradiente. Pero cuando el índice está arriba, entonces en ese caso cambia las cosas, dado que el índice lo coloqué arriba, y en ese caso entonces para que cumpla con las propiedades de la métrica, sube el índice, eso hace que entonces sea menos de ADT, ok, de ADT más, en este caso, gradiente. Por lo tanto, eso haría que la componente cero de mi derivada efectivamente tiene un signo menos, porque tiene que ver con derivar con respecto a las coordenadas, que sería la parte que en este caso está acá. ¿Ok? Así que efectivamente eso sería un menos. Y entonces cuando uno mira eso y uno, bueno, empieza a pensar un poco más, uno diría, muy bien, entonces este E, en general, cualquier componente que escriba va a ser algo así como la derivada cero de A cualquiera componente, llamémoslo por ahora J, menos la derivada J de phi. ¿Ok? Eso es lo que nos estaría diciendo en esta notación. ¿Ok? Guardemos esta idea porque nos puede ser útil para lo que voy a tratar de formar ahora, pero esta va a ser la idea principal. Es decir, que el campo eléctrico es como la derivada del tiempo del potencial magnético menos el gradiente de phi. La derivada de cero, recuerden, es menos de AdT, así que no es nada nuevo, es algo que conocemos desde mucho tiempo. Por otro lado, antes de volver a esto que está acá, el campo magnético, por otro lado, recordar que, por otro lado, si quieren, sabemos que B, entonces el campo magnético también tiene algunas propiedades especiales. B es el rotor de A. Es decir, que esto, es, si quieren verlo, es IJK de la derivada J de A. K, componente K. Es decir, si uno quisiera aún ser más explícito o escribir dos veces
esto está acá, digamos, usando la matriz 1J, pero recordar simplemente, bueno, podemos decirlo varias cosas. Por ejemplo, si uno calcula la componente, no sé, X, entonces sería epsilon tiene que ser el 1, 2, 3 en esa notación de Levi-Civita. Entonces eso nos daría simplemente que esto tendría que ser algo así que dx o la componente x de este vector debería ser entonces la derivada y de la componente az menos la derivada z de la componente ai. ¿Ok? Entonces eso nos daría que nos daría el rotor, digamos, nos daría la componente X, tiene que ser simplemente, espérense un segundo, déjenme checar la componente X que está acá, es la derivada cruzada como está ahí perfectamente. Muy bien, eso es correcto mentalmente. Perfecto. Entonces, de nuevo se fijan, vemos algo interesante y esta es la idea que vamos a tratar de empujar, es que fíjense que tanto, bueno, está aquí explícitamente, en realidad uno lo puede escribir dos veces, eso que está ahí. ¿Cómo lo digo dos veces? Lo voy a escribir dos veces quizá. Entonces, fíjense en que el V en general, o en este caso sería el VI, cualquiera, VI vale si quieren el Levi-Civita y JK, pero este es un tensor antisimétrico si permuto dos índices en forma, dos índices cualquiera, y por tanto esto vale si quieren un medio de esto menos EIJK de simplemente ahora invierto los índices, es decir, que tomo la derivada k de, entonces, a, digamos, en este caso, j. ¿Ok? Entonces lo que trato de convencer es que simplemente, y en un medio lo coloco para poder escribir dos veces, pero lo que quiero enfatizar es que en general lo que vemos de esta expresión que está ahí es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son derivadas de los potenciales. Y por lo tanto uno se va a tentar entonces a introducir de alguna forma un tensor que tenga eso. Y eso es lo que llamamos el tensor electromagnético y hace que en realidad esto se vea mucho más cómodo. Solo introducir el tensor de Maxwell, o perdón, de Faraday, tensor de, entonces, de Faraday, o tensor electromagnético, Faraday, o tensor electromagnético. Y simplemente, ¿qué es lo que hace este tensor? Que si lo escribimos es de la forma simplemente f mu nu, y va a ser ¿qué cosa? Bueno, la derivada mu nu de, la derivada, perdón, mu, la derivada mu de nuestro vector a nu, nuestro vector potencial, menos la derivada de mu lo escribe mal, voy a hacerlo cuidadoso, si no nos va a quedar bien. Entonces, voy a tratar de hacer los índices lo más bonito. Mu, no. Entonces va a ser la derivada mu de anu menos la derivada nu de amu. ¿Ok? Ahí sí nos quedó bien. Entonces, este tensor de Faraday, vamos a ver que es la forma correcta de representar nuestros campos. ¿Ok? En los potenciales no había problema, podemos definir un cuadripotencial, pero debido a que ya les dije que tenemos más vectores que campos, tenemos que entonces introducir este tensor de Faraday. Entonces, veamos un poco qué propiedades o algunas cosas que podemos decir de este tensor. Bueno, primero reconozcamos qué forma tiene para conocerlo un poco. Bueno, primero es que ya vemos que si tomamos f, por ejemplo, cualquiera, por ejemplo, si considero por ahí lo tengo anotado, digamos, el f0i, 0i cualquiera, donde i en general va a ser algo que va a recorrer desde 1 a 2 y 3, y cuando ocupe letras como mu y nu, esas van a recorrer 1, 2, 3 y 0, o 0, 1, 2, 3, como quieran verlo así. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, el f0i es, según esta opción, sería la derivada 0 de ahí menos derivada de i de a 0. ¿Ok? Y eso, si se fijan, es exactamente la derivada 0, como está arriba de ahí, es menos de a de t de ahí, menos, en este caso, la derivada i de a 0, que es phi. Bueno, eso es nuestro campo eléctrico componente I. Por lo tanto, nos dice que todavía sin saber mucho, esta matriz mono U, este tensor mono U,
Ahora la diferencia, insisto, un tensor es una matriz, pero que sus índices se transforman usando las reglas que, si quieren verlo, tiene la métrica. Eso llamamos tensor, para distinguir una matriz que no tiene por qué hacer esa propiedad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que todos los términos que son de la forma 0i, por supuesto el i, bueno, algunas cosas obvias hay en este tensor, por supuesto, cuando los índices son diagonales, es decir, el FUU, por supuesto, se cancela. O sea, lo primero que deberíamos decir acá, quizás lo deberíamos anotar primero, notar bien, digamos, algunas observaciones. Lo primero deberíamos decir que F mu nu, cualquier índice igual, estará arriba. Si en este caso no hay contracción, eso es cero. Eso hace que entonces esta matriz o tensor tenga ceros en la diagonal. Otra cosa interesante también que deberíamos destacar es que tomamos f mu nu y intercambiamos los índices, es decir, colocamos nu mu, o sea, f mu nu, cómo se relaciona con f nu mu. Lo que vemos es simplemente de esta definición que introducimos acá, es simplemente, bueno, intercambiarlo. O sea, si intercambio eso, sale un signo para afuera. Es simplemente escribir eso que está acá, es f mu nu, en este caso sería la derivada de nu de a mu menos derivada de, en este caso estoy usando esta definición, este caso de acá, para encontrar cuál es, o para saber cuál es la relación. Entonces, este caso nos daría que la derivada de acá es simplemente b mu de a nu, y esta, si quieren, si saco un signo menos hacia afuera, colocamos menos, es simplemente d mu a nu menos, en este caso sería derivada de nu a mu, y eso entonces es nuestro menos, es nuestro f mu nu. Por lo tanto, concluimos que efectivamente es asimétrico en este índice. Muy bien, tenemos esta propiedad. Entonces eso nos dice que si encontramos algún número y hacemos entonces, cambiamos los índices, nos deberá dar exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo primero que nos dice es que el F01, por ejemplo, sería la componente X, y por lo tanto nos daría acá X. Así que aquí deberíamos colocar un EX. Y acá, por supuesto, si ahora voy al 1, 0, entonces sería ser menos X que está acá. Y acá, si bien de acá sería entonces fx, fi, fz, y acá sería menos fi, y acá menos ez. Entonces encontramos exactamente esta, esta parte que está ahí. Ahora nos faltan más elementos que debemos descubrir, pero primero es contar que entonces en este tensor luego tenemos cero en las diagonales, y en las primeras columnas, o lo que estaría asociado entre comillas, lo que era un poco el tiempo, algo relacionado a la coordenada cero, están los campos eléctricos. Ahora veamos qué rol juegan las otras componentes en nuestro problema. Entonces, para hacer eso, debemos entonces seguir mirando y miremos, digamos, qué pasa si tomamos un F, por ejemplo, el 1,2, para tener una idea qué es lo que hace esto. Entonces tomamos el F1,2 para tener una idea qué es lo que es. El F1,2 sería el que está perfectamente aquí, sería, acuérdense, este sería 1,0, 1,1. Entonces el 1,2 sería el que está aquí, bajo ese lugar, digamos, que está, que lo colocamos un poco más ordenado. Sería el que queremos colocar aquí, ese es el que nos queremos calcular. Entonces el F1,2 que nos da, según esta notación, sería derivada de 1 de A2 menos derivada 2 de A1. De nuestro cuadrivector, bueno, la derivada 1 es la derivada entonces de A de X, ujú, de la componente A2. Y A2 en otra opción sería AI. Y tenemos que eso vale menos, entonces la derivada 2, que es AI, de A1, que es AX. Entonces, esto está acá, ¿qué es lo que es? Bueno, claramente es alguna componente del campo magnético que tenemos que saber cuál es. Por ejemplo, si tomamos la componente Z del campo magnético, no olvidar que B es el rotor de A. Entonces, eso nos diría la componente Z, ¿cómo sería? Bueno, la componente sería simplemente d a de x de AI menos de a de AX. Así que esto es directamente BZ. Por tanto, esta componente acá es BZ, y la que nos queda acá por simetría tiene que ser menos BZ, dado que el sistema es asimétrico. Muy bien. Así esa parte nos queda correcta, pero veamos una más para tener una idea cómo van las otras, porque no es llegar a decir, bueno, Celan está, por supuesto, uno diría al tiro, muy bien. Entonces, por argumento de simetría,
Esta entonces debiera ser simplemente, fíjense aquí, era la componente que tenía que ver con X con Y, por lo tanto esta tiene que ver X con Z, así que tiene que ser la Y, y esta tiene que ser Y con Z, así que esta es Bx, pero lo que no sabemos son los signos, o sea, si uno llegara a los colocar ahí, diríamos que esto es B simplemente y esto es Bx, simplemente por analogía, y lo que nos faltaría terminar de calcular es cómo son los signos. Veamos si están bien los signos. Entonces, para hacer eso bien, lo que voy a hacer es chequeemos este que está acá. Este que está acá entonces sería en este caso el F13. Entonces calculemos el F13, lo tenemos espacio acá, acá calculamos el F13, eso simplemente sería la derivada 1, la componente A3, menos la derivada 3 de A1. Eso es simplemente la derivada 1, es de A de X, de A3, eso es AZ, menos la derivada 3, eso es de Z de AX. Y esto entonces nos queda esto que está acá, pero veamos qué es esto. Entonces, si nos recordamos de nuevo que el campo magnético está relacionado a través del rotor con el potencial vectorial magnético, la componente I, entonces cuando colocamos X, Y, Z, y acá colocamos derivada de A de X, de A de Y, de Z, y aquí colocaríamos AX, Y, A, Z, la componente entonces X es D, la componente X siempre va a ser D, porque es la que está entre medio, determinante, entonces D A de Z aplicado a X menos lo otro. Por lo tanto, esto está mal. Esto entonces no es que esté mal, perdón. Esto simplemente nos dice que vale menos, en este caso, BI. Y por lo tanto, aquí nos aparece un menos. Y por lo tanto, acá nos aparece un más. Así que ahí estamos bien. Entonces, como vemos, las cosas van razonables, solo faltaría un signo y ya estaríamos terminados y tendríamos nuestro tensor de Faraday en forma bien definida. Entonces, para hacer eso, calculamos entonces el término, por ejemplo, el que está acá. ¿Cuál sería el que está acá? Nos faltaría este que está acá, entonces este acá sería 0, 1, 2. Entonces este sería el 2, 0, 1, o sea, sería el 2, 2, el 2, 3 nos falta. Entonces sería el elemento 2, 3. Calculemos el F23. Entonces calculamos el F23. Nos quedaría entonces de la forma siguiente. Eso siempre sería la derivada de 2 de A3 menos la derivada de 3 de A2. Y eso es simplemente la derivada de A de I de AZ menos la derivada de Z de ahí. Y esto efectivamente, ¿qué componente es del campo magnético? Por supuesto, tiene que ser la componente X. Veamos el signo. Nos queda que Bx es de A de I a de Z, perfecto, menos de Z de I. Por lo tanto, este signo es correctamente más y el de acá abajo es menos. Perfecto, así que tenemos ya construido nuestro tensor. Este entonces tensor de Faraday, que lo definimos simplemente como la diferencia de las derivadas, muy simple en realidad, nos da un nuevo elemento que nos va a permitir introducir nuestra teoría y después podemos probar que es covariante, etcétera, pero hace que entonces el concepto ya no es usar vectores, sino usar tensores para poder describirlo. Entonces, ahora que tenemos nuestros tensores, lo primero que nos gustaría saber es, bueno, cómo poder ahora escribir sus ecuaciones. Pero antes de eso, algunas cosas que debemos introducir y entender un poco más claras. Lo primero que deberíamos introducir es que obviamente tenemos el F mu, pero también uno está usando la métrica, uno puede introducir, digamos, el F con los índices abajo, o sea, por ahora nosotros colocamos el F mu, que era simplemente lo que acabamos de colocar, que es las derivadas de mu a nu menos derivadas de nu a mu. Y entonces uno quisiera saber, bueno, para contraer, a veces multiplicar, saber, uno quisiera saber cómo sería el índice o el tensor F mu nu, pero en este caso contravariante. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es que por cada índice debemos entonces introducir una métrica, es decir, colocar, aquí sería colocar entonces, para que nos quede el índice abajo y nosotros usáramos nuestro F mu nu con los índices arriba. Entonces, uno quisiera que entonces esto se pudiera contraer. Entonces, para poder contraerlo, bueno, deberíamos sí o sí entonces colocar nuestro índice abajo, abajo, digamos, definitivamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, uno quisiera esto relacionarlo con algo y tuviera índice arriba. Por supuesto, no podemos colocar eso porque aquí está abajo. Entonces, colocaríamos mu, colocaríamos un alfa, y este está contraído con un alfa acá arriba,
y podemos colocar un beta acá arriba, y esto está contrario, lo voy a colocarlo acá, simplemente voy a recordar que son matrices, pero obviamente esta notación tensorial es muy cómoda, un número puede estar como por delante o por detrás, pero recuerden cuando aplicaban matrices, multiplicaban por un lado y otro lado para que simplemente no olviden eso. Entonces aquí sería beta por nu, y aquí nos da entonces cómo se transforma nuestro tensor en caso de querer calcularlo. Entonces les dejo, entre comillas, como un pequeño ejercicio, calcular esto simplemente para que, bueno, podamos avanzar un poco más. Y cuando uno calcula uno de estos, simplemente anotó el resultado, el F mu nu con los índices abajo. Es muy parecido, simplemente es que, bueno, uno va a mostrar que la diagonal, por supuesto, sigue siendo cero. En realidad lo que va a ocurrir es que van a cambiar algunos signos, digamos, en el sistema. En realidad aquí va a quedar X, E, Y, E, Z. Ahora va a ser menos X, E, Y, E, Z. Cuando uno calcula E, Y, E, Z. Cambiamos los signos acá. Y los B también se intercambian apropiadamente si uno los calcula. O sea, los signos ahora se han revuelto hacia acá y me va a quedar BZ menos, acá BZ, acá me queda BI y acá BX. Y acá me queda esencialmente, ups, me queda un poquito feo, me queda entonces BI, BX. ¿Ok? Y los signos salen distintos, se cambia este menos, menos, más. Y entonces los signos se dan vuelta, ahora son estos menos, menos. Queda eso que está ahí. Pero antes de escribir un poco las ecuaciones electromagnéticas, lo que vamos a hacer un segundo es volver acá, voy a dejar de compartir un poco y lo que vamos a hacer ahora es tratar de compartir la pantalla, ¿ok? Que está acá. Muy bien. Y en la pantalla entonces nos vamos a ir un poco a hablar de algunas propiedades. Bueno, acá está, bueno, aquí no los comenté, pero aquí tenía un poco la métrica, digamos, en general, una noción muy importante para la definición de distancia en distintos problemas, en estas dimensiones. Bueno, aquí como ven, lo calculan tanto en el tiempo, uno lo puede usar para muchas cosas, y métricas, bueno, en distintas dimensiones. Por supuesto, nosotros lo estamos usando en nuestro sistema espacio-temporal. Pero aquí está la métrica, como les dije, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, que uno la usa para calcular muchas cosas. ¿Ok? Es un concepto importante en la física, muy importante. Acá está, bueno, la métrica en euclidiana en física tiene que ver un poco cómo se afecta la métrica por la presencia de la gravedad. Espero que tengamos suerte en el futuro, bueno, o ustedes puedan un poco estudiar, digamos, cómo son este tipo de métricas, en este caso la métrica de Friedman, Lemay, Robinson, Walker, que nos permite entonces entender un poco cómo la gravedad afecta a la métrica. Pero entonces la métrica es un concepto muy, muy importante que nos permite introducir la noción de espacio, esa es la noción de distancia en un espacio. Y acá simplemente, bueno, ver que simplemente nuestro tensor electromagnético, tensor de Faraday, vemos que, bueno, aquí está el sello, C igual a 1 para que no me quede C por todos lados, digamos, pero esencialmente nos va a quedar los C. Bueno, aquí le salió quizás con otro signo, hay que ver cómo definieron ellos el F mu nu y las derivadas respectivas, pero esencialmente vamos a ver que esencialmente son los mismos signos. Bueno, acá está nuestro cuadrivector que usamos. Acá está el tensor definido, digamos, hay que ver cómo, bueno, cómo definir los signos apropiadamente, pero vemos que uno puede encontrar las nociones como las que encontramos. Aquí tenemos algunas propiedades que son interesantes de mencionar, que creo que vale la pena, digamos, escribirlas y discutirlas, digamos, pero esencialmente nos dice que hablamos que es asimétrico, tenemos el tensor definido de esta forma que está ahí. Y qué otra propiedad interesante, bueno, no puede mostrar que efectivamente cuando uno toma la diagonal cero, eso es trivial. Esta es una propiedad muy importante, va a tener que ver con las ecuaciones, tiene que ver lo que llamamos la identidad de Bianchi, que va a tener que ver con las ecuaciones de movimiento, que espero inmediatamente poder hablarles un poco más. Ok, entonces, bueno, aquí está el tensor también escrito con signos más similares a los que hicimos nosotros, y aquí están los tensores, bueno, duales, en el sentido que lo escribe para el campo, uno puede hacer intercambio entre el campo eléctrico y magnético, usando transformaciones de Lorentz. Pero eso, bueno, los vamos a discutir en algún otro momento. Entonces, volvemos a la tablet y lo que vamos a tratar de hacer es al menos, por lo menos hoy, escribir un poco qué pasa con nuestras ecuaciones del sistema, o por lo menos escribir alguna de ellas y tratarle un poco de sentido a las ecuaciones de Maxwell, pero en esta notación covariante. Entonces, lo primero que queríamos hacer es que queremos un poco encontrar, digamos, las ecuaciones de los campos. Recuerden que ya las conocemos, o sea, la de los campos las calculamos, son estas que están acá.
Entonces quisiéramos un poco, a partir de esta ecuación, encontrar algo que nos diga algo acerca de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para eso, que lo que hacemos es que simplemente, bueno, tenemos nuestro tensor, volvemos a nuestra definición. Nuestro tensor lo definimos simplemente como f, entonces lo definimos como mu nu, como la derivada mu de anu, menos derivada de nu, del vector, perdón, nu de amu. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente derivar digamos, tensor, pero lo voy a derivar con respecto a la coordenada. Si hacemos eso, entonces fíjense que la derivada del tensor f mu nu, que da cuenta algo así como una extensión de nuestros campos, voy ahora esta vez usar las ecuaciones de movimiento de los potenciales, que son las ecuaciones con potenciales con fuente, y nos va a quedar que esto es simplemente de mu a nu menos de nu a mu. ¿Qué nos da esto? Bueno, esto nos da de mu a de mu, eso nos va a dar entonces algo interesante, ya sabemos calcular, eso nos da, bueno, y acá eso nos va a dar entonces la fuente, esa en realidad fue la ecuación que encontramos para la fuente, no olvidar encontramos que el D'Alembertiano de mu a mu era directamente J, así que eso nos va a dar la ecuación para J, y además tenemos otro término más acá, que nos va a quedar simplemente de mu, de nu, si quieren verlo así, por de lo intercambio de las derivadas a mu por a mu. Pero este último término, podemos hacer una astucia, es que recuerden nuestra propiedad importante, que es el gauge de Lorentz. Esto hace que esto sea cero, gauge de Lorentz. ¿Qué era el gauge de Lorentz? Si se acuerdan, nos decía que para encontrar estas ecuaciones de movimiento, que era las con fuente, usamos esto que está acá, está el gauge de Lorentz, nos decía que la derivada de la mu era cero, y ahora entonces la usamos para calcular y encontrar cosas. Cuando hacemos eso, entonces encontramos que esto es cero, y por lo tanto nos queda que la ecuación de Maxwell se escribe, digamos, de mu igual a f mu nu, igual a simplemente, y aquí usamos la ecuación que ya acabamos de calcular, o que sabemos calcular en la fuente, así que me queda que vale menos J mu. Esto va a ser la ecuación de Maxwell con fuente. Así se va a escribir. Vamos a ver qué es esto. Ecuación de Maxwell con fuente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya fíjense que hasta aquí no he escrito las ecuaciones de Maxwell en ningún lado, solo sé que a partir de ellas encontré los potenciales con fuente, pero lo que voy a hacer ahora es que uno puede, a partir de esta ecuación, derivar alguna de las ecuaciones conocidas. Por ejemplo, si tomamos J igual 0 o mu igual 0, recuerden, mu va a ser un índice que puede ir de 0, de 1 hasta 3. Entonces, si tomamos en este caso mu igual 0, nos quedaría que D0, F0. Ok, va, perdón, ahí está el índice, está repetido, porque mal yo el índice. Aquí lo coloqué mal, muy mal, muy bien. Entonces diría, el índice que da libre es nu. Entonces aquí es nu, no es mu, nu. Entonces es nu, no mu, porque el otro está contraído. Entonces usamos, en este caso, nu igual 0. Entonces cambiamos acá, acá. Si usamos nu igual 0, entonces nos queda lo siguiente. Ahora sí. Nos queda entonces simplemente ¿de qué cosa? De mu está contraído, esto está sumado de f mu de 0, es igual a menos J0. Pero eso, J0, la componente 0, la corriente, sabemos que es simplemente la densidad de carga, ρ. ¿Ok? No olviden que se vale. Y por otro lado, las derivadas de cero, recuerden que en este caso son, digamos, no puedo colocar muy igual cero, en este caso debería colocarlas porque ya sé que los términos diagonales cero, así que esto es di, df, di, que si quieren podemos sacar el cero, le pongo un signo menos adelante, invierto los signos, coloco 0 i, de, en este caso menos rho, cancelo los menos, y me queda entonces derivada de I, eso van a ser gradientes de I, pero eso es el campo eléctrico, no olvidar que eso ya sabemos que es el campo eléctrico de Rho, así que de aquí encontramos la ecuación de Gauss. ¿Ok? Ah, bueno, si no les dije, pero en esta notación
también de haber colocado el epsilon 0 igual a 1, si no, no me queda compacto y no recuperamos bien las cosas. Está hecho de tal forma que las unidades C es 1 y eso también conlleva que el epsilon 0 y el RUM y el mu 0 valen 1 en esta notación. ¿Ok? Pero entonces ahí saco nuestra ecuación de Maxwell, así que empezamos a ver que efectivamente la ecuación de Maxwell tiene esto está ahí. Pero uno diría, pero bueno, pero tenemos más ecuaciones de Maxwell. ¿Dónde están nuestras otras ecuaciones de Maxwell en nuestro problema? Bueno, esta es para ρ, pero también tenemos otra ecuación con fuente, que es la ecuación de la circulación del campo magnético. Entonces, para encontrar esa ecuación de circulación del campo magnético, bueno, podemos usar las otras componentes que no miramos con cuidado. ¿Cuáles son las otras componentes que no miramos con cuidado? Y uno las puede deducir de ahí. Son simplemente, en este caso, es tomar, si quieren, bueno, para ilustramos una. Tomemos nu igual 1, por ejemplo. Si tomáramos nu igual a 1, descubriríamos entonces que eso nos daría algunas derivadas más, digamos. ¿Qué derivadas más nos daría? Entonces nos daría, tenemos que calcular el d mu del f mu de 1 de menos j nu. Ok, 1, perdón, tenemos que colocar un 1. Y entonces, en este caso, ¿qué nos daría eso? Bueno, nos daría que al colocar el 1, entonces esto, bueno, esto va a funcionar mientras no esté el 1 en este sistema. Entonces nos querían algunas componentes. Entonces nos quería, ¿qué cosa está? Entonces el mu, no olvidar que el signo contraído está contraído, así que va desde 0 hasta 3. Por lo tanto, eso sería de 0, F0, 1, más D no puede ser 1, de 2F2, 1, más D3F3, ¿ok? El F3 en este caso, en este caso tendríamos 1, y eso es la J1. Bueno, lo primero que tenemos, la parte fácil, es que el F01 ya sabemos que el campo eléctrico, el de 0 está acá, eso es el DT. Así que tendríamos nuestro viejo DT, ok, DT de esencialmente el campo eléctrico. Así que esa parte va bien, recuperaríamos parte de la ecuación de Maxwell. Y de la parte de acá, si uno mira con cuidado, el dx es la derivada de y de f21, pero f21 en mi notación f21 fz. Entonces, si entonces encontraríamos en realidad que esto acá es bz, así que nos quedaría dy de bz y nos daría menos derivada de z, la otra componente de eso por simetría bi, y eso menos j. Bueno, después de calcular un poco y con los signos apropiados, encontraríamos simplemente que esto es el rotor de B igual a J, colocando con cuidado las cosas, en este caso más de ADT. ¿Ok? O sea, que, bueno, pero aquí hay un signo menos que no coloqué global cuando lo calculé ahí. Y por lo tanto, entonces encontraríamos esta ecuación que está acá, que es la otra ecuación de Maxwell, escrita en esta notación muy compacta. Es decir, que nuestras ecuaciones de Maxwell son estas que están acá. Son estas que vemos aquí en forma muy bonita que está presentada por el de mu f mu igual a j mu. Esta es nuestra ecuación de Maxwell, pero solo nos daría las ecuaciones con fuente, o sea, solo estaríamos recuperando estas dos ecuaciones y nos faltarían más ecuaciones. Entonces uno dice, ¿cómo podemos obtener las ecuaciones restantes? Para hacer eso, usamos una identidad más y con eso vamos a escribir hoy al menos las ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál es la identidad más que hay que usar? Entonces usamos lo que llamamos la identidad de Bianchi. Ok, ¿cuál es la identidad de Bianchi en nuestro caso? Bueno, muy fácil, si uno toma lo siguiente. Imagínense, tenemos nuestro F mu nu, ok, que podemos tomarlo, bueno, con los índices arriba o abajo, lo voy a usar abajo para usar la notación más común. Tomamos F mu nu y lo derivamos con respecto a lambda, ok. Eso significa que simplemente es tomar la derivada de A de lambda de la derivada de mu de A nu menos la derivada de lambda de la derivada de nu de A mu. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que permuto cíclicamente
los índices, es decir, que coloco ahora derivada, fíjense, lo que voy a hacer es que este índice lo avanzo y lo otro lo muevo, es decir, que va a ser d nu de f lambda mu. Eso es simplemente en esta notación sería d nu d lambda d a mu menos d nu. Y ahora permuto, entonces me queda d mu d lambda. Y lo permuto una vez más. Entonces, esto me queda D mu F nu lambda. Y siempre las permutaciones las hago en forma sistemática que van moviéndose en forma cíclica. Eso no olvidarlo, es muy importante. Entonces, eso que me queda ahora acá, me queda entonces D mu D nu A lambda menos D mu D nu. De aquí intercambio, perdón. Aquí tengo que intercambiar. Entonces me queda entonces D lambda A nu. Y ahora la sumo. Y veamos todo nos da la suma. La suma, lo interesante, la suma es la identidad de Bianchi. Nos dice que df mu nu más d nu f lambda mu más df, entonces d mu f mu lambda. Veamos a qué es igual a esto. Si sumamos, entonces sacamos, rápido y fijémonos. Tenemos este término que está acá, que es d lambda mu a nu. Y entonces me pongo a buscar una mu, y fíjense acá tengo d lambda mu a nu, las derivadas conmutan, así que este se va con este. Buscamos otro color, y por ejemplo acá tenemos a mu, de nu a d lambda, pero este está exactamente lo mismo, así que este se cancela con este. Y obviamente el último que nos queda ahí también se nos va a cancelar. Usamos este color que está acá. Este simplemente es de lambda. Ok. Este, aquí coloqué tres derivadas. No tiene sentido eso. O sea, es de lambda. Ok, aquí hubo un error. Entonces eso es derivada de qué cosa. De lambda. Entonces acá entonces nos queda esto que está acá. Y este finalmente se cancela con este. Y luego esto nos queda cero. Y esta es la ecuación de Bianchi, que entonces, como verán, bueno, no nos queda mucho más de espacio, o sea, puedo seguir escribiendo, pero quiero al menos mostrarle, escribirle entonces que esta identidad de Bianchi, lo voy a escribir acá, es muy, muy importante, la voy a copiar de nuevo si quieren. Esta identidad de Bianchi va a ser las restantes ecuaciones de Maxwell que va a escribir el sistema. Entonces las ecuaciones de Maxwell se escriben de dos formas, esta que está acá, más esta que acabamos de escribir acá en forma muy compacta, son las ecuaciones de Maxwell para nuestro sistema. Me falta mostrar las últimas, lo vamos a hacer inmediatamente, simplemente la quiero escribir acá para no perderla. Entonces pegar y ahí tenemos, esas son las ecuaciones de Maxwell escritas en notación covariante, escrita en esta notación, digamos, tensorial. Entonces me falta de la segunda ecuación que está ahí, sacar, digamos, cómo uno puede, digamos, de aquí, sacar las ecuaciones que me faltan. ¿Cuáles me faltan? La ecuación sin fuente. Me falta mostrar que dB es cero, y me falta entonces demostrar del rotor, del campo eléctrico, la ley de, si quieren, de inducción. Entonces me falta mostrar esto que está acá. Son estas las que, digamos, debo demostrar. Pero para eso, por ejemplo, si tomamos, dejen mostrarle una, por ejemplo, tomamos la identidad de Bianchi, o sea, bueno, se las dije ahí, pero insisto, la identidad de Bianchi. Si tomamos especialmente en el caso que tenemos, no tomamos el cero, es decir, no hay tiempo, tenemos de 1. Acuérdense que el índice no se puede repetir el mono y tomo el i distinto, entonces voy a tomar el 1, entonces tomo el 1, 2, 3, más derivada de, entonces, en este caso, me quedaría entonces el 3F1, 2, y estoy repitiendo cíclicamente las derivadas. Y después lo vuelvo a mover cíclicamente, es decir, voy moviendo eso así cíclicamente, así que me queda 2F3, 1. Y eso es 0. Eso es la identidad de Yankee. Veamos qué es eso. Eso que está ahí, si mira, va a ser la derivada de qué. Va a ser la derivada de a de x de f23. Pero f23, entonces 23 nos va a quedar entonces 2, entonces 3 es entonces bx, así que me queda derivada de bx de bx. Por lo tanto, eso nos queda entonces bx. Y acá nos va a quedar entonces la derivada de z de f12. Pero f12, si vamos acá, entonces f12
es BZ. Y por lo tanto, como ya ven, esto nos va a formar nuestro bonito gradiente. Esto hace por su derivada de I, de BI. Si ven cuál es el BZ, 0. Por lo tanto, esto nos muestra simplemente esta otra propiedad fundamental de la ecuación de Maxwell, que es que el gradiente, en este caso, perdón, en la divergencia del campo magnético es 0. Y por lo tanto, esto nos muestra nuestra ecuación, digamos, de Maxwell, digamos, que queremos hacer. Me falta mostrar una, pero entonces, para un poco respetar también un poco el tiempo, ups, hice algo raro en la pantalla. Ok, ahí sí. Me falta mostrar una, pero en realidad no es muy difícil demostrar esta que me falta por demostrar. Simplemente uno dice, pero ¿y cómo sacamos de aquí la ecuación de Faraday? Bueno, tomemos una, pero vamos a agrandar un poco la pantalla. Un segundo para que tengamos un poco más de pantalla para poder calcular esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ok, ya está bien. Entonces vamos a poder calcular esto un poco. Ok, ahí está un poco mejor. Me había pasado eso, me había quedado mi identidad Bianchi acá abajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto que está acá? 18. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos el cero? Entonces, tomamos el cero. Si tomamos el cero y uno se pregunta, bueno, ¿cuál tomamos? Tomo el 0, F12 más D, entonces sería 2F01 más 1F20. Y ahí los moví cíclicamente. ¿Se fijan? Siempre estoy cambiando los índices en forma cíclica. ¿Ok? Entonces, cambiamos eso y veamos qué nos da esto que está acá. Entonces, puede calcular esto. ¿Qué nos va, nos va esto que está acá? Bueno, nos dice, lo primero obviamente es DADT. Ya empezamos a ver DADT del F12, pero el 12 por supuesto es el campo magnético. El 12 es BZ, nos va a la componente asociada a Z. Y las de acá van a ser, por supuesto, las derivadas, va a ser DY DF. DF en este caso 0,1 más D, en este caso X de F1, perdón, de F, sí, 1, 2. Entonces dy de F01 y x de X, entonces de F20. Y por supuesto, si uno juega con el F20 y el F21, acá está. Entonces tenemos el F2, el F, perdón, 10. El F10 es menos EX, ¿ok? Entonces nos va a quedar menos EX acá. La derivada entonces menos EX y acá nos va a quedar entonces la derivada simplemente de EI y con eso entonces podemos contar nuestra otra ecuación de Maxwell que nos va a decir que el rotor del campo eléctrico componente Z es igual a menos dTBZ. ¿Ok? Entonces, lo que los quiero simplemente concluir y poco, bueno, ya un poco el video nos está quedando un poco largo, pero lo que quiero mostrarles entonces es que finalmente hemos aprendido muchas cosas interesantes, vamos a hacer más, pero lo que nos muestra este formalismo es que podemos escribir en forma muy compacta las ecuaciones de Maxwell, se escriben a través de introducir este tensor de Faraday, a través también de introducir nuestro cuadrivector. Hicimos bastantes cosas interesantes, quizás debería resumirlas antes, digamos, de comentar. Bueno, hicimos muchas cosas interesantes. Lo primero que hicimos fue introducir una notación covariante, que está ahí. También logramos, a partir de ella, introduje la métrica en este espacio de Minkowski. Introduje también la noción de cuadrivector, en este caso de corriente, cuadrivector de velocidad. También introducimos nuestro cuadrivector, en este caso potencial, con el cual vemos que las ecuaciones magnéticas las ecuaciones de ondas con fuentes, que es muy simple. Con ellas nos permitió introducir este tensor de Faraday, con el cual finalmente encontramos que las ecuaciones de Maxwell se reescriben en este formalismo de la forma que está ahí. Así que esas son nuestras ecuaciones de Maxwell. Y como vemos, bueno, voy a mostrar muy simplemente que son ecuaciones que son ahora en esta ocasión muy fácil mostrar que son invariantes de Galileo. Pero ya vemos que tiene un formalismo muy cómodo para calcular.
Bien, espero pronto subirle me falta una última clase y ya estaríamos con cubierto todo lo que esperaba poder enseñarles. Bueno, nos estamos viendo prontamente. Cuídense.